El impacto me rompió 3 costillas. El dolor no es como lo describen en las películas. Es un fuego lento, pesado, que te roba el aire antes de que puedas gritar. Desperté en una habitación blanca y estéril en el 4º piso de un hospital de lujo en Houston. La luz de las máquinas parpadeaba en la oscuridad, marcando el ritmo de un corazón que se negaba a detenerse. Afuera, la ciudad zumbaba con el ruido de los motores diésel y el tráfico incesante de la Interestatal 10. Ahí fue donde casi pierdo la vida 5 noches atrás. Un golpe seco, una troca oscura que salió de la nada, y me mandó directo contra el muro de contención de concreto. El sonido del metal retorciéndose y el olor a sangre mezclada con aceite quemado todavía me zumbaban en los oídos. Yo no nací en camas de sábanas finas ni tuve el privilegio de heredar un apellido importante. Crucé la frontera hace 40 años con los zapatos rotos, el estómago vacío y una promesa hecha a mí mismo. Construí Cárdenas logística con sangre, sudor y madrugadas heladas. Empecé con una sola troca de segunda mano, manejando desde El Paso hasta Houston, durmiendo en los paraderos y comiendo lo que me alcanzaba. Hoy, mi nombre está pintado en las puertas de 230 trocas que recorren las carreteras del sur y la costa este de este país. Un imperio levantado a puro pulso. Mis manos todavía tienen los callos de apretar tuercas, de cambiar llantas en medio de la nada, de cargar cajas bajo el sol ardiente de Texas. Y ahora, a mis 67 años, estaba postrado en esta cama, atrapado en un cuerpo que apenas podía respirar sin sentir punzadas de agonía en el pecho. La puerta de la habitación se abrió lentamente. No era una enfermera haciendo su ronda matutina, tampoco era el médico con su tabla de apuntes. Era Rodrigo Vélez. Llevaba un traje hecho a la medida, de esos que cuestan más que el pago inicial de un camión nuevo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus zapatos de cuero italiano no hacían ruido sobre el piso de linóleo. Caminó hacia mi cama con la tranquilidad absoluta de un hombre que se sabe dueño del mundo. Se detuvo a 1 metro de distancia y me miró con una sonrisa paciente, calculada y completamente vacía. «Daniel», me dijo con esa voz suave de inversionista de alto nivel, «nos diste un buen susto a todos». Mi pecho se apretó, y no fue por las costillas rotas. Rodrigo Vélez era un tiburón de las finanzas corporativas, un hombre que se movía entre la alta sociedad de Houston y las sombras de negocios que nadie quería mirar de cerca. Hace 6 años, se sentó en mi oficina de la yarda principal y me ofreció comprar mi compañía por una fracción de lo que realmente valía. Lo eché de mi propiedad ese mismo día, diciéndole que mi sangre no estaba a la venta. Desde entonces, no había vuelto a ver su rostro. «¿Cómo sabías en qué cuarto estaba?», le pregunté, forzando las palabras a través del dolor de mi pecho. Él levantó una mano, restándole importancia al asunto, y ajustó los puños de su camisa impecable. «Tengo amigos en este hospital, Daniel, gente de la junta directiva que me debe favores. Cuando supe de tu terrible accidente en la Interestatal, sentí que era mi deber venir a ver cómo estabas. Sabía que estaba mintiendo. Los hombres como Rodrigo no hacen visitas de cortesía por caridad a las 6 de la mañana. Se acercó un poco más, bajando la voz como si compartiéramos un secreto íntimo. «Has construido algo muy grande, Daniel, pero el mundo está cambiando rápido. Si alguna vez necesitas ayuda para manejar la carga de la compañía, mi oferta sigue en pie. Siempre ha estado en pie». Lo miré a los ojos, esos ojos fríos y oscuros que no revelaban absolutamente nada. «No necesito tu ayuda, Rodrigo», le respondí, manteniendo la voz lo más firme posible. Él asintió lentamente, sin perder esa sonrisa ensayada de depredador. «Descansa, Daniel», me dijo antes de dar media vuelta. Salió de la habitación con la misma calma con la que entró, dejándome con un sabor amargo a bilis en la boca. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo se enteró de mi accidente antes de que mi propia familia hiciera un anuncio oficial a la prensa? No tuve mucho tiempo para pensar en las respuestas. Apenas 10 minutos después de que Rodrigo desapareciera por el pasillo, la puerta volvió a abrirse de golpe. Era Lucía, mi niña. Entró corriendo, con su traje de negocios impecable de ejecutiva, pero con el maquillaje corrido por las lágrimas. Se acercó a la cama y tomó mi mano entre las suyas. «Papá», dijo con la voz quebrada por el llanto. «Vine en cuanto pude. El tráfico en la ciudad estaba imposible». Sentí el calor de sus manos, suaves, con las uñas perfectamente arregladas, tan diferentes a las mías llenas de cicatrices. Lucía era mi mayor orgullo.
la razón por la que había trabajado hasta romperme la espalda todos estos años. Le pagué la mejor universidad, le di la educación que yo nunca pude tener porque estaba ocupado sobreviviendo. Tenía una maestría en negocios, hablaba con palabras elegantes y entendía de finanzas corporativas mucho mejor que yo. Pero a veces sentía que hablábamos idiomas completamente distintos. Ella veía a Cárdenas Logística como un activo, una hoja de cálculo llena de números, proyecciones y márgenes de ganancia. Para mí, esa compañía era sangre, sudor y el legado sagrado de nuestra familia. Tranquila, mija, le dije, acariciando su mano con mi pulgar áspero. Estoy bien, solo necesito un poco de tiempo para sanar. Ella negó con la cabeza, llorando en silencio mientras me miraba con esos ojos oscuros que me recordaban tanto a su madre. No te preocupes por la compañía, papá, me dijo, apretando mi mano con fuerza. Yo me encargo de todo el jale. Tú solo descansa y recupérate. Le sonreí, sintiendo un nudo en la garganta por el amor inmenso que le tenía. Yo había construido todo este imperio de acero y llantas solo para ella. Pero mientras la miraba, la sombra de la visita de Rodrigo Vélez seguía rondando en mi cabeza como un buitre. Algo no estaba bien, un instinto viejo, forjado en las calles duras y en las carreteras oscuras de la frontera, me decía que el peligro no había pasado. El accidente no había sido casualidad. Esa misma noche, descubrí que mi instinto no se equivocaba. Eran casi las 2 de la mañana. El hospital estaba sumido en ese silencio pesado y sofocante que solo se siente en las madrugadas. La manija de mi puerta giró lentamente, con una precisión calculada para no hacer el menor ruido. Mantuve los ojos entrecerrados, respirando despacio, fingiendo estar profundamente dormido por los analgésicos. Un hombre grande, de hombros anchos y caminar pesado, entró en la habitación. Llevaba una placa dorada en el cinturón y el uniforme de la División de Transporte Comercial de la Policía de Houston. Se dio la vuelta y cerró la puerta con seguro detrás de él. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas rotas con una fuerza que amenazaba con hacer sonar las alarmas de los monitores médicos. El hombre cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y se inclinó sobre mi cama. Antes de que yo pudiera reaccionar o pedir ayuda, me tapó la boca con una mano pesada, áspera y brutal. La presión sobre mi pecho me atravesó, dejándome sin aliento y al borde de perder el conocimiento. «No hagas ruido, viejo», me susurró al oído. Su aliento olía a café rancio, a tabaco barato y a corrupción pura. «Soy el detective Luz, y vengo a hacerte un favor que no mereces». Me soltó lentamente la boca, manteniendo su mirada amenazante fija en la mía. Yo sabía leer a los hombres. Había pasado toda mi vida lidiando con mecánicos tramposos, camioneros duros, estafadores y policías de carretera que buscaban sobornos. Este hombre no estaba aquí para protegerme, ni para hacer cumplir la ley. Era un matón con placa. «Tu hija está desmantelando tu compañía de transporte», me dijo, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. «Está desviando los contratos más grandes de fletes a un grupo de inversionistas privados. Para cuando salgas de este maldito hospital, no te va a quedar absolutamente nada». Lo miré con los ojos muy abiertos, dejando que mi mandíbula temblara un poco. Tenía que actuar. Tenía que tragarme mi orgullo de patriarca y convertirme en el anciano asustado, débil y confundido que él esperaba ver. «No sé de qué hablas», le respondí con la voz temblorosa y rota. «Mi hija jamás haría algo así. Ella es una buena mujer». El detective Luz soltó una risa sorda, burlona, sin apartar los ojos de mi rostro. Pero mientras hablaba, mi mente afilada notó un detalle crucial. Sus ojos no estaban fijos en mí todo el tiempo. Estaba escaneando cada rincón de la habitación. Miró la mesa de noche, el pequeño armario del rincón, mi chaqueta azul colgada en el respaldo de la silla. «¿Tienes algún documento de la compañía aquí guardado?», me preguntó de repente, con un tono más exigente. «¿Alguna computadora portátil? ¿Algún disco duro que tu hija te haya traído para revisar?». Ahí estaba la verdad desnuda. No había venido a advertirme de nada. Había venido a buscar algo específico. La supuesta advertencia sobre Lucía era solo una excusa barata para ver mi reacción y ganar tiempo para registrar el cuarto sin levantar sospechas. Dejé caer mis hombros contra las almohadas, fingiendo una derrota total y absoluta. «No tengo nada de la oficina», le dije, sonando cansado, frágil y vencido. «Solo mi ropa vieja y mi teléfono personal». El detective Luz no pareció creerme del todo.
Abrió el cajón de la mesa de noche con un movimiento rápido y revisó mis cosas personales con descaro. Encontró mis lentes de lectura, un libro de bolsillo y mi teléfono celular. Lo levantó, miró la pantalla apagada por unos segundos y lo volvió a dejar en su lugar con brusquedad. Asumió que un viejo senil no guardaba secretos corporativos en un celular. Luego caminó hacia el armario y revisó los bolsillos de mi pantalón y de mi chaqueta, palpando la tela en busca de memorias digitales. Nada. Se acercó de nuevo a la cama, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo delantero y la dejó sobre la mesa de aluminio. Si encuentras algo extraño entre los papeles que te traigan, llámame a este número, me ordenó. No llames a la estación de policía, llámame directo a mi línea privada. Asentí lentamente, con las manos temblando sobre las sábanas blancas del hospital. El detective me miró por un segundo más, evaluando mi supuesta debilidad. Luego abrió la puerta sin hacer ruido y desapareció en el pasillo oscuro. Esperé a que sus pasos pesados se desvanecieran por completo antes de soltar el aire que tenía atrapado en los pulmones. El dolor en mis costillas era insoportable, quemaba como brasas calientes, pero el dolor en mi cabeza era mucho peor. Un policía corrupto acababa de entrar a mi cuarto de hospital en la madrugada, amenazándome y buscando pruebas. Y había usado el nombre de mi propia hija para intentar asustarme. Tomé mi teléfono de la mesa de noche, asegurándome de que nadie estuviera mirando por la pequeña ventana de cristal de la puerta. Me deslicé bajo las sábanas para ocultar el brillo de la pantalla, y marqué un número que me sabía de memoria desde hace más de 20 años. Javier, mi contador principal. Un hombre callado, metódico, un inmigrante como yo que conocía el valor del trabajo duro. Hace 15 años, cuando su esposa enfermó gravemente y la aseguranza médica se negó a pagar los tratamientos, yo cubrí todos los gastos del hospital de mi propio bolsillo. Fueron $80,000. Nunca le pedí que me devolviera un solo centavo, ni le recordé la deuda. Desde ese día, la lealtad de Javier hacia mí era absoluta e inquebrantable. Contestó al primer timbre, como si llevara horas sentado en la oscuridad esperando mi llamada. Don Daniel, susurró, con la voz tensa y llena de preocupación. Javier, le dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Necesito que me digas la verdad, sin rodeos. ¿Qué está pasando con las rutas de carga en la yarda? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. El sonido inconfundible de un hombre leal, que tiene que dar una noticia que destruirá por completo a la persona que más respeta en el mundo. Están alterando los manifiestos de carga, don Daniel, dijo finalmente, arrastrando las palabras con dolor. Han cambiado las rutas de 15 envíos comerciales en las últimas 2 semanas. Están sacando camiones pesados en medio de la noche, fuera de los horarios oficiales de despacho. Están borrando los registros originales del sistema. Cerré los ojos, sintiendo un mareo profundo y oscuro que amenazaba con tragarme. ¿Quién está autorizando esos cambios en el sistema, Javier? El silencio volvió a caer sobre la llamada. Esta vez duró mucho más, tan largo que pude escuchar la respiración temblorosa de mi contador. Son los códigos de autorización de Lucía, señor. Todos y cada uno de ellos. Están usando su firma digital para aprobar las salidas de la yarda. Sentí como si el piso de concreto del hospital desapareciera bajo mi cama, dejándome caer en un abismo sin fondo. Mi propia hija. La sangre de mi sangre. La niña a la que le enseñé a caminar entre los camiones. Estaba usando las trocas que yo compré con el sudor de mi frente para mover carga fantasma a mis espaldas. Javier, le dije, con la garganta tan apretada que apenas podía pronunciar las palabras. No digas absolutamente nada a nadie en la oficina. No dejes que nadie sospeche que estás revisando esos números. Sigue trabajando como si no supieras nada. Sonríe y guarda copias ocultas de todos los manifiestos alterados. Sí, don Daniel, respondió con firmeza. Cuídese mucho, por favor. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo blanco y estéril de la habitación. Tenía que sobrevivir a esta pesadilla. Y para sobrevivir, iba a tener que hacer lo más difícil, cruel y doloroso que he hecho en toda mi vida. Mañana, cuando Lucía entrara por esa puerta con su traje impecable, su sonrisa perfecta y su café caro, yo tendría que sonreírle de vuelta. Tendría que interpretar el papel de un anciano inútil, cansado y ciegamente confiado. Tendría que mentirle en la cara a la persona que más amaba en este mundo, sabiendo que ella ya me estaba clavando un cuchillo en la espalda.
Pero yo no construí un imperio rindiéndome ante el primer golpe. No iba a quedarme de brazos cruzados en esta cama esperando el tiro de gracia. Marqué otro número en la oscuridad de la madrugada. Elías, un viejo amigo de mis primeros años en las carreteras, un inspector retirado de la Administración Federal de Transporte, un hombre rudo, solitario, que conocía cada truco sucio, cada vacío legal y cada sistema de rastreo satelital en el maldito negocio de la logística. Contestó con voz ronca, tosiendo, despertando de un sueño profundo. «¿Qué pasa, viejo?», me preguntó, reconociendo mi número. «Elías», le dije, yendo directo al grano. «Necesito que me hagas un trabajo de los viejos tiempos. El camión que me sacó de la Interestatal 10 hace 5 noches. La policía local dice que fue un accidente trágico, que el conductor se dio a la fuga y que no hay pistas para seguir. Pero tú y yo sabemos mejor que nadie que en este negocio no existen los camiones fantasma. Quiero que rastrees esa troca oscura. Busca en las cámaras de las estaciones de pesaje, revisa los registros electrónicos. Encuentra a nombre de quién está registrada esa máquina». Escuché el sonido de una silla de madera rechinando y el chasquido metálico de un encendedor. «Dame unas horas, Daniel», me dijo Elías, exhalando el humo del cigarro. «Te llamo en cuanto tenga algo sólido». El sol apenas comenzaba a salir sobre la ciudad de Houston. El cielo se pintaba de un color morado oscuro, grisáceo, casi como un enorme moretón sobre los edificios de cristal. Mi teléfono vibró sobre el colchón de la cama, rompiendo el silencio de la mañana. Era Elías. Contesté de inmediato, sintiendo un nudo frío en el estómago. «¿Qué encontraste?», le pregunté, sin saludar. La voz de Elías sonaba diferente al otro lado de la línea. No tenía su tono rudo y sarcástico de siempre. Sonaba pesada, cuidadosa, casi fúnebre, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal a un buen amigo. Rastreé la placa del remolque a través de los registros federales del Departamento de Transporte, me explicó lentamente. Pertenece a una compañía fantasma de responsabilidad limitada registrada en el estado de Nevada. De ahí, seguí el rastro del dinero y los documentos legales a través de 2 corporaciones en Delaware. Es una estructura corporativa de alta escuela, diseñada específicamente para esconder al verdadero dueño de los vehículos. ¿Quién es?, exigí saber, apretando el teléfono de plástico con tanta fuerza que mis nudillos curtidos se pusieron blancos. «¿Quién es el dueño, Elías?» «Daniel», dijo Elías, deteniéndose por un segundo que se sintió como una eternidad aplastante. «El dueño beneficiario de esa compañía fantasma. La persona que tiene la propiedad legal del camión que te sacó de la carretera y casi te mata. Es Lucía Cárdenas. Tú y ya». La habitación se quedó en un silencio absoluto, ensordecedor. No hubo gritos de furia. No hubo lágrimas cayendo por mi rostro. Solo el sonido de mi propia respiración, lenta, rasposa y dolorosa, y el zumbido constante del monitor cardíaco a mi lado. Me quedé sentado en la penumbra del cuarto, rodeado por el olor a medicinas estériles y sábanas limpias. El imperio que construí durante 40 años con sangre, sudor y lágrimas para dejarle un legado a mi familia, estaba siendo utilizado como mi propia tumba. Y la persona que sostenía la pala para enterrarme era la misma niña a la que le enseñé a caminar. Pasé el resto de la madrugada con los ojos clavados en el techo blanco, dejando que esa verdad envenenara mi sangre gota a gota. No dormí un solo minuto. Mi mente, la misma que había calculado rutas, costos de diésel y pagos de aseguranza durante 4 décadas, ahora intentaba procesar lo imposible. Lucía, mi Lucía, la niña que solía sentarse en mis piernas mientras yo manejaba por el desierto de Chihuahua, la que me regalaba dibujos de trocas hechos con crayones, era la dueña de la máquina que casi me arranca la vida. A las 8 de la mañana, la puerta de mi cuarto se abrió. Era ella. Entró con esa elegancia pulida que le había dado su maestría en negocios, usando un traje sastre gris que yo mismo le había comprado para su cumpleaños. Traía 2 vasos de café en las manos. El olor a café tostado llenó la habitación, un olor que antes me daba paz y que ahora me revolvía el estómago. Me obligué a relajar los hombros, me obligué a entrecerrar los ojos, como si la luz de la mañana me molestara demasiado. Tenía que actuar como el viejo cansado, quebrado y con el cerebro golpeado que ella necesitaba que yo fuera. «Hola, papá», me dijo, acercando una silla a mi cama. «Te traje tu café, favorito, negro, sin azúcar». Me sonrió. Y por un segundo,
Vi a la misma muchacha de siempre, pero yo ya sabía lo que se escondía detrás de esa sonrisa. Gracias, mija, le respondí con la voz temblorosa, arrastrando las palabras a propósito. Me duele mucho la cabeza hoy. Siento que no puedo pensar con claridad. Ella me acarició el brazo, con un toque suave que se sintió como una quemadura en mi piel. No te esfuerces, papá, me dijo. El doctor dijo que el golpe en la cabeza fue fuerte. Tienes que descansar y dejar que yo me encargue del jale. De hecho, quería comentarte algo rápido para que estés tranquilo. Tomó un sorbo de su café, y su tono de voz cambió. Pasó de ser mi hija preocupada a ser la ejecutiva fría que veía mi compañía como una simple hoja de cálculo. He estado revisando las rutas secundarias, me explicó. Los fletes que van hacia la frontera están perdiendo dinero. Hice un acuerdo para reestructurar esas rutas con un grupo de inversionistas privados. Vamos a optimizar los costos, papá. No tienes que preocuparte por nada. Yo ya firmé las autorizaciones. El aire se volvió pesado en mis pulmones. Las rutas de la frontera. Las mismas rutas donde operaba el cártel. Las mismas rutas que el detective Luz estaba protegiendo. Ella me lo estaba diciendo en la cara, disfrazando el crimen con palabras elegantes de corporativo. Quería gritarle. Quería arrancarme los cables de los brazos, pararme de esta maldita cama y preguntarle cómo se atrevía a ensuciar mi nombre. Pero si le demostraba que mi mente estaba intacta, firmaría mi propia sentencia de muerte. Lo que tú digas, mija, le contesté, bajando la mirada hacia mis manos llenas de cicatrices. Tú fuiste a la universidad para esto. Yo ya estoy muy viejo para entender esos números. Confío en ti, al 100%. Lucía sonrió, aliviada. Se despidió con un beso en mi frente, un beso de Judas, y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. La agonía de mentirle a mi propia hija era 1000 veces peor que el dolor de mis costillas rotas. Esa misma tarde, muy lejos de los pasillos limpios de mi hospital, la verdadera lealtad de mi compañía se estaba poniendo a prueba. Javier, mi contador principal, estaba sentado en un restaurante de comida rápida cerca del canal de navegación de Houston. El lugar olía a grasa frita, a limpiador barato y al humo de diésel de los camiones que pasaban por la avenida. Frente a él, del otro lado de la mesa de fórmica, estaba Triana. Triana apenas tenía 29 años. Era una muchacha trabajadora de nuestra oficina de coordinación logística. Una joven latina de clase trabajadora, cuyos padres habían cruzado el río y seguían siendo indocumentados. Ella era el único sostén de su familia. Y en ese momento, estaba temblando de miedo. Javier me lo contó todo después, detalle por detalle. Triana miraba hacia la puerta del restaurante cada 5 segundos, aterrorizada de que alguien la estuviera siguiendo. Don Javier, le dijo ella con la voz cortada. Yo no quería hacer nada malo. Se lo juro por mi madre que yo no quería. Pero la señorita Lucía me dio órdenes directas. Javier le ofreció un vaso de agua y le pidió que respirara. ¿Qué te obligó a hacer, Triana? Le preguntó con su tono calmado y metódico. Triana sacó su teléfono celular de su bolsa. Sus manos temblaban tanto que casi lo tira al suelo. Me hizo cambiar los manifiestos de carga, explicó ella. Me entregaron los papeles originales de los fletes que iban hacia la frontera. Los documentos decían que llevábamos ácido fenilacético y otros químicos peligrosos. Químicos regulados por el gobierno federal. Pero la señorita Lucía me ordenó que los metiera al sistema bajo el Código de Equipo Industrial y Carga General. Me dijo que era una nueva política de privacidad de los clientes. Javier sintió un escalofrío en la espalda. Alterar un manifiesto de materiales peligrosos no era un error administrativo, era un delito federal grave. ¿Por qué no fuiste con recursos humanos?, le preguntó Javier. Triana soltó una lágrima de pura desesperación. Porque ella es la dueña ahora, respondió. Y porque el hombre que viene con ella, el señor Rodrigo Vélez, me miró un día en la oficina y me preguntó por mis padres. Me preguntó cómo estaba mi familia en México y si tenían sus papeles en regla aquí en Texas. Fue una amenaza, don Javier. Si yo hablaba, me iban a echar a la migra y a destruir a mi familia. Pero Triana tenía el coraje que a los de traje y corbata les faltaba. El coraje de la gente de abajo, de los que saben que el honor es lo único que nadie te puede embargar. Desbloqueó su teléfono y le mostró a Javier una galería llena de videos. Me encerré en el cuarto de archivo, dijo Triana, donde no hay cámaras de seguridad.
Grabé con mi teléfono los manifiestos originales antes de destruirlos, y luego grabé los documentos falsos que me obligaron a subir al sistema. Tengo las pruebas de 40 envíos alterados. Javier tomó su teléfono y me llamó directamente a mi habitación del hospital. Don Daniel, me dijo en cuanto contesté, estoy con Triana. Ella tiene las pruebas de los manifiestos. Todo está grabado. Pónmela en la bocina, le ordené. Escuché el sonido del teléfono pasando de mano en mano, y luego la respiración agitada de la muchacha. Triana, le dije, con la voz ronca pero llena de una autoridad que no había usado en 3 meses. Habla Daniel Cárdenas. Don Daniel, sollozó ella, incapaz de contener el llanto por más tiempo. Tengo mucho miedo. Si me descubren, van a llamar a la migra, van a deportar a mis padres, nos van a quitar todo. Escúchame bien, mija, le respondí, apretando el teléfono contra mi oreja. Tú conoces mi nombre. Sabes cómo construí esta compañía, desde el lodo hasta arriba. Mi palabra es de fierro. Te juro por la memoria de mis padres que nadie va a tocar a tu familia. Pero necesito que seas valiente. Necesito que sigas grabando todo. ¿Seguir grabando?, preguntó, con la voz temblando. ¿No va a llamar a la policía ahorita? Todavía no, le expliqué. Si llamamos a la policía local, el detective Luz va a enterrar las pruebas, y a ti te van a desaparecer. Sigue la corriente. Haz exactamente lo que Lucía te pida, pero documenta cada maldito papel. Eres los ojos de esta compañía ahora, Triana. Yo te voy a proteger con mi vida si es necesario. Ella guardó silencio por un segundo. Escuché cómo tomaba aire, buscando un valor que mucha gente con dinero y poder jamás conocerá. Ese valor crudo de la gente de trabajo. Está bien, don Daniel, dijo finalmente. Lo haré. Colgué el teléfono sintiendo un fuego nuevo, quemándome el pecho. Una muchacha de 29 años estaba arriesgando su vida y la de sus padres por lealtad a mi nombre. Yo no podía quedarme atrás en esta cama de sábanas finas quejándome de mis costillas rotas. A las 4 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Elías. Su voz sonaba más grave que nunca, llena de esa tensión que solo tienen los hombres que han visto el fondo de la maldad humana. Daniel, la cosa está mucho más podrida de lo que pensábamos, me dijo sin rodeos. Rastreé los dispositivos de registro electrónico de las trocas que Triana mencionó. El GPS no miente. ¿A dónde van, Elías?, le pregunté, preparándome para lo peor. No están yendo a las bodegas de nuestros clientes, respondió. Están haciendo paradas no autorizadas en almacenes de lámina abandonados cerca de la frontera, en el Valle de Texas. Descargan cargamentos pesados en medio de la noche y luego siguen su ruta normal hacia el este. ¿Qué tipo de carga? Precursores, dijo Elías, escupiendo la palabra con asco. Los químicos exactos que los cárteles usan para cocinar droga a nivel industrial. Tu hija y Rodrigo Vélez convirtieron a Cárdenas Logística en la mula de carga más grande del sur del país. Están usando el buen nombre de tu empresa para mover veneno. Sentí náuseas. Mi compañía, mi legado de trabajo duro, el nombre que yo había mantenido limpio durante 40 años, estaba manchado con sangre y crimen organizado. Yo había construido esa empresa para demostrar que un inmigrante podía hacer las cosas bien en este país. Y mi propia hija, con sus títulos universitarios, la había vendido al diablo. Hay algo peor, continuó Elías, bajando la voz. Seguí el rastro del dinero usando unos contactos viejos en auditoría. Los pagos por estos fletes fantasma no van directos a Rodrigo Vélez. Pasan por 3 corporaciones falsas y terminan en cuentas ligadas a altos mandos de la policía de Houston. El detective Luz no es un lobo solitario, Daniel. Es el perro de ataque de un sistema entero de corrupción. Están todos comprados. Estaba completamente rodeado. Mi propia hija, un tiburón corporativo, el cártel y la policía de la ciudad. Todos sentados a la mesa, devorando mi vida y mi esfuerzo mientras yo estaba postrado en una cama de hospital. El aire de la habitación de pronto se sintió pesado, asfixiante, como si las paredes blancas se estuvieran cerrando sobre mí. Esa misma noche, la estocada final llegó en forma de un simple correo electrónico. Mi teléfono vibró en la mesa de noche, iluminando la oscuridad del cuarto. Era una notificación oficial de la Corte de Sucesiones del Condado de Harris. Abrí el documento con los dedos rígidos. El título, escrito en letras grandes y negras, decía petición de tutela de emergencia. El nombre del peticionario era Lucía Cárdenas.
Leí el documento con los ojos ardiendo de rabia, sintiendo cómo el corazón me golpeaba la garganta. Lucía había presentado una demanda legal para declararme mentalmente incompetente. Argumentaba que el trauma en mi cabeza por el accidente en la interestatal me había dejado con daño cerebral severo. Decía que yo sufría de confusión, pérdida de memoria, y que ya no era capaz de tomar decisiones financieras ni de manejar mi propia vida. Adjunto a la demanda, había un reporte médico detallado de 12 páginas. Estaba firmado por el Dr. Harmon, el médico principal de este mismo hospital. El hombre de bata blanca impecable que me sonreía todas las mañanas, que me preguntaba cómo me sentía y me decía que me estaba recuperando muy bien. El reporte describía a un anciano senil, incapaz de recordar su propio nombre por momentos. Todo era una maldita mentira. El doctor había recibido un soborno. Había escrito mentiras médicas para darle a Lucía el poder legal absoluto sobre mi persona y mis bienes. Ella no solo me estaba robando la compañía, me estaba robando mi libertad. Si el juez aprobaba esa tutela, yo pasaría a ser un prisionero legal en mi propia vida. Lucía podría quitarme mi teléfono, aislarme de mis amigos, obligarme a tomar medicamentos para mantenerme sedado y vender Cárdenas Logística, sin que yo pudiera hacer absolutamente nada. Era una prisión de papel, construida con la firma de mi propia hija. No me dejé quebrar. La tristeza y el dolor de padre ya se habían consumido, dejando en su lugar un odio frío, afilado y calculador. Busqué entre mis contactos y llamé a Alma. Alma era una abogada fiera, una mujer mexicoamericana de 50 años que se especializaba en fraudes corporativos y abuso de personas mayores. Era conocida en las cortes de Texas por destruir a los abogados de traje caro que intentaban aprovecharse de los viejos y de los inmigrantes. No le tenía miedo a nadie. Daniel, contestó Alma con su voz rasposa, acostumbrada a gritar en las salas de los tribunales. ¡Qué milagro! Alma, me quieren enterrar vivo, le dije, sin tiempo para saludos cordiales. Mi propia hija metió una petición de tutela de emergencia. Compró al doctor del hospital. Quieren declararme loco para vender la compañía a un fondo de inversión que lava dinero para el cártel. Alma no hizo preguntas estúpidas. No me dio el pésame ni me trató con lástima. Solo escuchó. Y su cerebro legal empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Cuándo metieron la petición en la corte?, preguntó. Hoy mismo, respondí. Me acaba de llegar la notificación electrónica. Escúchame bien, Daniel, dijo Alma con un tono afilado como una navaja. Una tutela de emergencia se mueve rápido. Es una táctica sucia pero efectiva. El juez va a revisar la firma del doctor y va a programar una audiencia preliminar casi de inmediato. Tenemos exactamente 8 días. ¿8 días para qué? 8 días para reunir pruebas federales que destruyan a tu hija y a sus socios antes de que el juez te quite tus derechos legales. Si llegamos al día 9 sin pruebas contundentes, pasarás a ser propiedad del Estado. Lucía será tu dueña legal. Tú perderás el control sobre tus cuentas, sobre tu empresa y sobre tu propio tratamiento médico. Tengo a mi contador y a un viejo inspector reuniendo evidencias de los manifiestos falsos, le informé. Tenemos registros de GPS y videos de los documentos alterados. No es suficiente para frenar a un juez civil, respondió Alma. Necesitamos involucrar a los federales. El FBI es la única agencia que puede congelar este proceso civil si demostramos lavado de dinero y narcotráfico a gran escala. Pero si vamos al FBI, sin el paquete completo, los socios de tu hija se van a enterar por medio de sus policías comprados. Van a borrar las evidencias. Van a matar a tus testigos y tú terminarás encerrado en un asilo de ancianos por el resto de tu vida. 8 días. Ese era todo el tiempo que me quedaba como un hombre libre. 8 días para levantarme de esta cama con las costillas rotas y el cuerpo adolorido. Durante esos 8 días, fingí tomar cada pastilla que el Dr. Harmon me daba, escondiéndolas bajo la lengua y escupiéndolas en cuanto salía de la habitación. 8 días para armar una trampa mortal. 8 días para destruir a la niña que crié con tanto amor, antes de que ella me destruyera a mí. Miré hacia la ventana del cuarto de hospital. Las luces de la ciudad de Houston brillaban en la noche, indiferentes a la guerra silenciosa que se estaba librando en esta habitación. Prepara los papeles de la defensa, Alma, le dije. Sentía el peso aplastante de mis 67 años, pero también sentía la fuerza oscura de un hombre que ya no tiene absolutamente nada más que perder. Vamos a la guerra.
El reloj comenzó a correr esa misma noche. Fueron los 8 días más largos y agonizantes de toda mi vida. Mientras yo seguía postrado en esa cama, fingiendo demencia y debilidad cada vez que Lucía venía a visitarme, mis verdaderos leales estaban arriesgando su libertad en las calles de Texas. Javier fue el primero en moverse. Mi contador sabía que los hombres de Rodrigo Vélez estaban vigilando la yarda de trocas. Se quedó trabajando hasta la madrugada, con la excusa de cerrar la nómina del mes. Cuando las oficinas quedaron vacías, descargó todos los registros crudos de los servidores principales en un disco duro portátil. Javier me contó después cómo le temblaban las manos sobre el volante de su carro viejo. Salió por la puerta de mantenimiento, esquivando las luces de una patrulla que estaba estacionada sospechosamente cerca de la entrada principal. Manejó por las carreteras secundarias de Houston, mirando por el espejo retrovisor cada 5 segundos. Su corazón le golpeaba la garganta, pero no se detuvo hasta llegar a un restaurante de carretera en las afueras de la ciudad. Ahí lo estaba esperando Elías. Javier le entregó el disco duro en silencio, sabiendo que ese pequeño pedazo de plástico contenía la pólvora necesaria para volar el imperio de Rodrigo Vélez. Pero la lealtad no fue lo único que jugó a nuestro favor. El miedo también hizo su parte. El detective Luz no era un hombre estúpido. Era un policía corrupto que había sobrevivido 20 años en las calles porque sabía leer los cambios en el viento. Luz notó que agentes federales vestidos de civil estaban haciendo preguntas discretas cerca de las bodegas del cártel en la frontera. Vio que los socios de Rodrigo se estaban volviendo descuidados, borrachos de poder y de dinero fácil. Luz hizo el cálculo frío que hacen todos los traidores. Sabía que cuando el barco se hundiera, los hombres de traje como Rodrigo lo usarían a él como chivo expiatorio. La noche del 7º día, Luz tomó una decisión. Se sentó en su patrulla frente a la oficina de la Agencia Federal de Investigaciones en el centro de Houston. Sudaba frío, apretando el volante con sus manos gruesas. Finalmente, apagó el motor, caminó por las puertas de cristal y puso su placa de policía sobre el escritorio de la recepción. Pidió hablar urgentemente con la División de Crímenes Financieros. Lo llevaron a una sala de interrogatorios gris y fría, donde lo estaba esperando la agente especial Inés. La agente Inés era una mujer de 40 años, de mirada impenetrable y paciencia infinita. No lo juzgó ni le levantó la voz. Simplemente encendió la grabadora y lo dejó hablar. Y Luz habló. Vomitó toda la verdad para intentar salvar su propio pellejo. Confesó los sobornos de $60 y $2,000 que había recibido. Explicó cómo Rodrigo Vélez usaba a mi hija para lavar el dinero. Detalló las rutas exactas donde los camiones de Cárdenas Logística descargaban los precursores químicos para el cártel. Luz entregó la red completa en bandeja de plata. Pero la pieza final, la más peligrosa de todas, la entregó la persona con menos poder en toda esta historia. Ese mismo 7º día por la mañana, Triana se había parado frente al mismo edificio federal. El sol de Texas caía a plomo, quemando el pavimento. Triana apretaba su bolsa contra su pecho. Adentro llevaba su teléfono celular con 40 videos que probaban la alteración de los manifiestos de carga peligrosa. Pensó en sus padres, trabajando de sol a sol en los campos, escondiéndose de la migra. Pensó en el riesgo de que los deportaran si ella se metía en problemas con el gobierno. Pero luego recordó la promesa que le hice por teléfono. Triana tragó saliva, empujó las puertas de cristal y caminó hacia la recepción. Cuando se sentó frente a la agente Inés, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pero no lloró. Puso el aparato sobre la mesa metálica y dijo: «Aquí están las pruebas de todo lo que nos obligaron a hacer». Con ese acto de inmenso valor de una joven de clase trabajadora, el rompecabezas del gobierno federal quedó completo. La trampa estaba armada. Solo faltaba que la presa entrara en la jaula. El 8º día amaneció gris y pesado. Era la mañana de la reunión de emergencia de la junta directiva de mi compañía. El día en que Lucía planeaba usar el reporte médico falso para tomar el control total de mi vida y vender mis rutas al cártel de Rodrigo. Yo estaba de pie junto a la cama del hospital. Elías me había traído mi traje viejo, el azul marino que usé hace 30 años cuando firmé mi primer contrato millonario. El saco me colgaba suelto en los hombros. Había perdido mucho peso comiendo la basura del hospital durante 3 meses. Vestirme fue una tortura. Cada movimiento para abotonarme la camisa era una puñalada de fuego en mis costillas rotas. Me puse la corbata con las manos temblorosas, mirándome en el espejo del baño.
El hombre que me devolvió la mirada estaba pálido, cansado y lleno de cicatrices, pero sus ojos ardían con una furia implacable. Cuando salí al pasillo, el doctor Harmon venía caminando rápido hacia mí, con una expresión de pánico en su rostro pulido. «Señor Cárdenas», dijo el doctor, bloqueándome el paso, «usted no tiene el alta médica para abandonar este piso». Antes de que yo pudiera responder, Alma, mi abogada, apareció por el pasillo. Caminó directo hacia el doctor con la fuerza de un huracán. Lo miró con ojos de hielo y le dijo: «Si usted intenta detener a mi cliente un segundo más, le voy a quitar su licencia médica, hoy mismo». Alma dio un paso más cerca de él y bajó la voz a un susurro letal. «Tenemos pruebas de sangre que demuestran que mi cliente no tiene ningún daño cerebral y luego me voy a asegurar de que pase los próximos 15 años en una prisión federal cuando el FBI revise sus cuentas bancarias y encuentre esos $80,000 en sobornos». El doctor Harmon se puso blanco como el papel. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Lentamente, se hizo a un lado y nos dejó pasar. Elías me estaba esperando en la entrada del hospital con su troca vieja encendida. El olor a diésel quemado y a cuero viejo me llenó los pulmones en cuanto abrí la puerta de pasajeros. Ese era mi verdadero mundo, no estas paredes estériles. Elías no dijo nada. Arrancó el motor y manejamos en silencio por la Interestatal 10. Pasamos justo por el lugar donde el camión fantasma me había estrellado contra el muro de concreto. Miré las marcas negras de las llantas que todavía manchaban el pavimento. Respiré hondo, sintiendo el peso emocional de lo que estaba a punto de hacer. Iba a destruir a mi propia sangre para salvar mi honor. Llegamos a la yarda de Cárdenas Logística. Ver mis camiones alineados, escuchar el ruido de los motores y el grito de los mecánicos, me dio la fuerza física que mis costillas me negaban. Entré al edificio principal caminando despacio, apoyando mi peso en un bastón de madera. La recepcionista se quedó con la boca abierta, soltando el teléfono al verme. Yo solo le hice un gesto con la cabeza y caminé hacia el elevador. Elías venía un paso detrás de mí, cargando una simple caja de cartón. Subimos al segundo piso. Las puertas dobles de caoba de la sala de juntas estaban cerradas. A través del cristal opaco, podía ver las sombras de los hombres de traje. Lucía estaba de pie en la cabecera de la mesa, proyectando una presentación sobre la nueva estructura corporativa. Rodrigo Vélez estaba sentado a su derecha, recostado en la silla de cuero con la arrogancia de un rey que ya se siente dueño del castillo. Estaban a punto de votar la tutela legal que me declararía incompetente. Empujé las puertas de caoba con ambas manos. El ruido de las bisagras cortó la voz de Lucía a la mitad de una frase. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Lucía dejó caer el marcador que tenía en la mano. Todo el color drenó de su rostro en un solo segundo, dejándola pálida como un fantasma. «Papá», dijo con un hilo de voz, temblando, «tú deberías estar en el hospital descansando». Caminé lentamente hacia el centro de la mesa larga. El dolor en mi pecho era cegador, pero mantuve la espalda recta. Elías puso la caja de cartón sobre la mesa de caoba. El sonido resonó en la habitación como un disparo. «Ya descansé suficiente», le respondí, mirando directamente a los ojos de mi hija. No grité, no perdí el control. Usé la misma voz calmada y pesada que usaba para negociar contratos de millones de dólares. Abrí la caja de cartón y saqué el primer fajo de papeles. Lo dejé caer sobre la mesa. «Estos son los registros del sistema de rastreo satelital de mis camiones», dije en voz alta para que toda la junta directiva me escuchara. «Muestran 23 viajes en los últimos meses que nunca llegaron a las bodegas de nuestros clientes. Fueron a la frontera a descargar químicos precursores para el cártel». Los murmullos de pánico comenzaron a llenar la sala. Los miembros de la junta se miraban unos a otros, aterrados. Saqué el segundo documento y lo puse junto al primero. «Este es el registro oficial de una corporación fantasma en el estado de Nevada», continué. «Esa corporación es la dueña legal del camión que me sacó de la carretera hace 3 meses para intentar matarme. Y la dueña beneficiaria de esa cuenta, la persona que firmó los papeles, es mi propia hija». Lucía se agarró del borde de la mesa para no caerse. Empezó a negar con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de terror. «Papá, por favor», dijo llorando. «No es lo que parece, él me obligó». Señaló a Rodrigo Vélez, pero yo no la dejé terminar. Saqué el último fajo de papeles.
Y estos, dije, elevando un poco la voz sobre el ruido de la sala, son los recibos de las transferencias bancarias de Rodrigo Vélez. $80,000 para comprar al doctor del hospital y $62,000 para comprar al detective Luz de la policía local. Todo para robarse la compañía que yo construí con mis manos llenas de callos y vendérsela al diablo. Rodrigo Vélez se puso de pie de un salto, abotonándose el saco con manos temblorosas. Su máscara de hombre de negocios perfecto se había hecho pedazos. Esto es una completa locura, dijo Rodrigo, tratando de sonar ofendido. No voy a escuchar las difamaciones de un viejo senil. Mis abogados se van a encargar de esto. Se dio la vuelta para caminar hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, las puertas de caoba se abrieron de golpe. La agente Inés entró a la sala de juntas, seguida por media docena de agentes federales con chalecos tácticos oscuros. No hubo gritos de película, ni armas desenfundadas. Solo la eficiencia fría, silenciosa y aplastante de la ley federal. Nadie se mueva, ordenó Inés con una voz que cortaba como el hielo. 2 agentes agarraron a Rodrigo por los brazos, lo empujaron contra la pared y le pusieron las esposas de metal. Rodrigo no dijo una sola palabra. Toda su arrogancia de millonario desapareció en un instante, reemplazada por el miedo crudo de un criminal que sabe que su vida se acabó. Luego, la agente Inés caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. Miró a mi hija con lástima. Lucía Cárdenas, dijo Inés, queda usted arrestada por fraude federal, lavado de dinero y conspiración para el tráfico de sustancias controladas. Le pidieron que pusiera las manos en la espalda. El sonido de las esposas de acero, cerrándose alrededor de las muñecas de mi niña, resonó en la sala vacía de mi corazón. Cada clic del metal era un golpe de martillo en mi alma. Mientras los agentes se la llevaban hacia la puerta, Lucía volteó a mirarme. No parecía una ejecutiva con maestría. Parecía la misma niña asustada de 8 años que se había caído de la bicicleta en el patio de nuestra casa. Papá, dijo llorando a mares. Papá, perdóname, te lo juro que lo siento. Yo no respondí. No había palabras en este mundo que pudieran arreglar lo que se había roto. Me quedé parado ahí, apoyado en mi bastón, sintiendo que el aire me faltaba. Había ganado la guerra. Había salvado mi compañía, mi nombre y el trabajo de cientos de familias. Pero el precio fue ver a mi única hija salir por esa puerta en calidad de prisionera federal. Elías se acercó en silencio y me puso una mano pesada y cálida en el hombro. No me dijo que todo iba a estar bien, porque ambos sabíamos que eso era mentira. Solo se quedó ahí, sosteniéndome mientras el mundo se caía a pedazos. 6 meses no es mucho tiempo, pero es suficiente para limpiar la casa. El calor abrasador de junio derretía el asfalto en la yarda de Cárdenas Logística. La compañía estaba más fuerte que nunca. Javier ahora manejaba todas las finanzas con la ayuda de una junta de auditores externos independientes. Triana fue ascendida a directora general de cumplimiento. Ella revisaba cada manifiesto con un rigor de hierro, asegurándose de que nadie volviera a ensuciar nuestro nombre. Mis trabajadores estaban a salvo, y las rutas volvían a ser de carga honesta. Yo estaba sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia las trocas que entraban y salían bajo el sol de Texas. Mi asistente llamó a la puerta y entró con el correo de la mañana. Dejó un sobre blanco sobre mi escritorio y salió sin decir nada. Miré el sello en la esquina superior. Era de una prisión federal para mujeres en el norte del estado. Reconocí la letra de inmediato. Esa forma de inclinar las letras hacia la izquierda que Lucía tenía desde que estaba en la secundaria. Abrí el sobre con cuidado, sintiendo que el papel pesaba 100 kilos en mis manos. Adentro solo había una hoja blanca doblada a la mitad. No había explicaciones largas, ni excusas de abogada. Solo 2 palabras escritas a mano con tinta negra. Perdóname, papá. Me quedé mirando el papel por mucho tiempo. La luz clara de la mañana entraba por la ventana de mi oficina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Doblé la carta despacio. Abrí el cajón de abajo de mi escritorio de madera. Ahí, escondida en el fondo, guardaba una fotografía vieja con los bordes gastados. Era Lucía a los 8 años, sentada en el asiento del conductor de mi primera troca, agarrando el volante enorme con sus manitas y sonriendo a la cámara. Puse la carta de la prisión justo al lado de esa foto. Afuera, el ruido de los motores diésel seguía sonando fuerte y constante. El sonido del trabajo honesto.
El sonido de Cárdenas Logística respirando, viva y limpia. He manejado por muchas carreteras en mis 67 años de vida. He cruzado el desierto de noche, he aguantado tormentas en la frontera y he sobrevivido a la pobreza extrema. Pero ninguna carretera me rompió el alma tanto como esta. Yo creía que el sueño americano se trataba de trabajar hasta sangrar para darle a tus hijos lo que tú nunca pudiste tener. Pero aprendí una lección muy dura. Darles todo sin enseñarles el valor de las cosas es dejarlos completamente desarmados frente a los lobos del mundo. El amor ciego de un padre es la debilidad más grande que un estafador puede usar en tu contra. La traición casi nunca entra por la puerta de enfrente con una pistola. Entra con una sonrisa, con palabras elegantes y usando el rostro de la persona que más amas. Salvé mi legado. Salvé el pan de las familias que se rompen el lomo trabajando en esta yarda. Mantuve mi nombre limpio, pero el precio que pagué por esa victoria fue mi propia sangre. Si esta historia de traición y justicia te dejó pensando en algo, déjame un comentario aquí abajo y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando. Yo leo cada uno de sus mensajes. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos y entender que el honor no se compra con dinero. Gracias por quedarte conmigo hasta la última palabra. Suscríbete al canal, porque la próxima historia ya te está esperando.